Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un espacio de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de Garza TV, donde nos reunimos a platicar con nuestros profesores investigadores y hablar de sus trabajos y sobre todo de sus libros. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a Adriana Gómez Aiza, doctora en Análisis del discurso. Análisis del discurso, nada más. Bienvenida, Adriana. Adriana es doctora en, antropóloga de... Antropóloga de formación. De formación, luego... Demógrafa. Demógrafa y finalmente doctora en análisis del discurso. Así es. Adriana trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde eres profesora investigadora. Formas gente en las áreas de antropología e historia. Sí. Y además, bueno, siempre inquieta allí buscando qué hacer, qué investigar y qué aportar. En esta ocasión queremos platicar un libro que coordinó Adriana, que se llama Catálogo de plantas medicinales y otros usos. Aquí tienen ustedes el libro. Otros usos de la Sierra Otomí Tepehua de Hidalgo. Este libro fue un trabajo bastante arduo. Primero por la investigación, porque además fue una investigación de gabinete y una investigación de campo. Así es. ¿Qué te llamó la atención por meterte a estudiar las plantas medicinales, de acuerdo con esta formación que has ido construyendo en tu vida profesional, Adriana? Bueno, mira, tal vez valga la pena comentarte que antes de haber estudiado antropología física, tuve un intento de ser bióloga. Entonces, ya la inquietud por los temas relacionados con la vida y con el medio ambiente llamaron mi atención. Y además fui invitada a participar en un seminario sobre diversidad, ¿no? Y en manera conjunta con una de mis hermanas, que es bióloga y que también participó en la elaboración de este trabajo, nos planteamos el tema de cómo abordar la diversidad desde un punto de vista que nos permitiera coordinarnos, a ella con una formación como bióloga, porque ella sí fue finalmente bióloga, y yo como antropóloga. Ahora, soy antropóloga, pero antropóloga física, entonces siempre he tenido un pie en las disciplinas biológicas y médicas. Claro, definitivamente. Sí, y entonces ella misma mi hermana fue la que me sugirió, oye, ¿y por qué no trabajamos con los distintos grupos étnicos que hay en el estado de Hidalgo y cómo ellos están manejando sus plantas medicinales? Entonces yo iba a aportar la parte antropológica y ella la biológica. Sí. Y esto empezó como un proyecto nada más entre ella y yo. Pero como al año de que estábamos trabajando este tema, en Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, salió una convocatoria de CONACYT y de fondos mixtos, en donde participa el gobierno del estado, los municipios y fondos federales a través de CONACYT para investigación. Y había dos demandas específicas en aquel momento, estamos hablando del 2006, ¿no? O sea, es un libro que ya tiene rato. Que tiene mucho rato. 11 años. Prácticamente, ¿no? Sí. Aunque salió el año pasado. Salió el año pasado, pero 10 años los 10 años de trabajo tiene ese libro. Entonces, las demandas de CONACYT eran dos específicamente. Una relacionada con el subregistro que hay para las especies, en general, pero particularmente las especies útiles, en el estado de Hidalgo, ¿no? Y esto implica especies animales o vegetales, o de cualquier otro tipo, ¿no? Cualquier otro ser vivo, ¿no? Y esa era una de las demandas. Y la otra demanda era sugerir algún tipo de desarrollo regional para los municipios con mayores índices de marginación. Entonces fue por esto que elegimos evidentemente la zona Otomí Tepehua, porque ahí hay 3 de los municipios más marginados del estado. Sí. De hecho, si no es que son los más marginados, ¿no? San Bartolo y Tenango son de los... y Huehuetla, ¿no? Huehuetla. Hermosísimos lugares, pero sí con graves problemas de rezagos. Sí. Y con una riqueza étnica muy importante. Claro. Porque a diferencia de la Huasteca, que son predominantemente nahuas, o del Valle del Mezquital, que son predominantemente ñañús, en la Otomí Tepehua tenemos
Tres grupos, ¿no? 3 grupos indígenas. Ñañús, bueno, no, Yojús, Tepehuas y Nahuas. Y además toda una mestizos. carga de mestizaje extraordinaria, sí. Pero no nada más es la riqueza étnica, también hay una enorme riqueza biológica, porque de los 4 ecosistemas que tiene Hidalgo, 3 están también en la Otomitepegua. Tenemos selva tropical, tenemos bosque de niebla o mesófilo de montaña, y también el bosque de pino-encino. Además de todos los sistemas antropizados, ¿no? Es decir, de todos los potreros y todas las áreas de cultivo que también se utilizan para plantas medicinales, ¿no? Bueno, y entonces nuestro tema fue, bueno, ¿cómo conjuntamos esas 2 demandas? Por un lado, un proyecto de desarrollo que le permita como capitalizar a la zona la riqueza que tiene, cultural y biológica, y por el otro lado, subsanar, digamos, ese subregistro de especies. Y entonces se nos ocurrió trabajar sobre plantas medicinales inicialmente, pero para abrir nuestro interés a nuestros colegas, decidimos ampliarlo no nada más a las plantas medicinales, sino también al manejo del medio ambiente. Y entonces fue un proyecto muy grande porque incluyó... Muy ambicioso, afortunadamente. Sí, ¿no? Y fuiste incorporando más y más gente. Sí, de hecho, en el proyecto general participamos alrededor de 14 personas. Ah, caramba. ¿No? Historiadores, antropólogos, biólogos y gente con una formación más interdisciplinaria, ¿no? Que podríamos decir, bueno, son biólogos, pero más enfocados a la cuestión, por ejemplo, fitoquímica, ¿no? Sí, o sea, sí. con un enfoque más médico, digamos, ¿no? Claro. Y entonces pudimos hacer un proyecto que abarcara una visión panorámica de la zona desde la época prehispánica hasta el momento contemporáneo, y el eje articulador era ¿no? El tema del bienestar y del manejo de los recursos bióticos. Salieron 2 productos finalmente, ¿no? Un libro en donde recuperamos todo, cada quien desde su disciplina, con un capítulo de investigación específico, bueno, en el que vertimos lo que encontramos en campo o en gabinete o como sea. Sí. Por ejemplo, cómo funcionaban los jardines botánicos en la época prehispánica, la cosmovisión indígena en el bordado de los penangos. Sí, cómo sobrevive hasta nuestros días, ¿no? Como esa cosmovisión que se origina en el México prehispánico, por ejemplo, queda plasmada en los bordados de flores y animales de los tenangos de Doria, por ejemplo. Y que queda además impregnada en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí. Por los caminos que sean. Exactamente. Pero justamente ese es el descubrimiento fabuloso de un antropólogo, de un historiador. Sí, ¿no? Ir como rescatando todos estos conocimientos que a veces están aislados, y de hecho es algo muy interesante, ¿no? De pronto la gente los tiene, pero no sabe ni de dónde vienen, ¿no? Como todas estas enfermedades que de pronto desde una visión muy occidental y muy alopática, muy urbana, como que desdeñas, no les haces mucho caso, pero que la gente las tiene. Claro. Y que cuando te pones a escarbar en esas enfermedades o en esos padecimientos o en las maneras en las que sana y se curan las personas con las plantas medicinales, descubres un mundo filosófico, humano, impresionante, ¿no? Impresionante. Además, lo que dices es muy interesante. Una serie de enfermedades, por decirlo de alguna manera, contextualizadas culturalmente, pero que les ocurren. Puede ser que a mí no me ocurran, ¿no? Pero me van a ocurrir otras que no tienen el registro cultural que podrían tener ellos, ¿no? El espanto, por decir algo, el mal de ojo. Sí, luego decimos, esas enfermedades no existen, pero sí matan, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántas plantas encontraron ustedes aquí? Muchísimas, Marcial, muchísimas plantas. Un universo extraordinario, sí. Porque además Acaxochitlán la región de Acaxochitlán es una región muy rica, sobre todo con una práctica ancestral vigente de medicina tradicional, donde los rituales más la buena dosificación de las plantas medicinales
siguen siendo un consumo muy fuerte en la región y muy efectivo. Exactamente, ¿no? Y no nada más en Acasochitlán, ¿no? También en Pachuca. O sea, de pronto uno se da cuenta de que todos esos conocimientos y todas esas creencias también están presentes entre la población urbana, pero entre ciertos sectores de la población urbana, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo hay contextos en donde se les reconoce más abiertamente y se forman los especialistas para atender esas enfermedades concretamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de este trabajo fue precisamente este segundo producto, ¿no? Una cosa fue el libro sobre saberes. Libro, sí que era. Sí, sobre saberes y bienestar. Y este otro, que es el catálogo de las plantas medicinales, en el que lo que nosotros intentamos hacer fue seleccionar aquellas plantas que por la recurrencia de la gente en su uso o porque la misma gente declaraba, o sea, finalmente nosotros elegimos las plantas que tenían más importancia para los pobladores, no para nosotros como investigadores. Sí, sí, sí. E intentamos documentar cada una de esas plantas de acuerdo a la cosmovisión que ellos tienen, Claro. pero sin olvidar también nuestro aporte en ello. Entonces, se seleccionaron esas plantas porque ayudaban a curar el espanto o el susto o el empacho o el mal de ojo o el aire, pero también porque ayudan a curar la diabetes o las gastroenteritis u otro tipo de enfermedades que también están reconocidas en estas localidades porque también está habiendo un cambio en el perfil epidemiológico de esas poblaciones. Y del conocimiento, van, por supuesto. porque también siempre nos queremos imaginar que están aislados del mundo y no es cierto. No desarraigan su cultura, pero sí amplían su visión. Yo creo que esto es muy importante y es algo que se refleja en este trabajo que coordinaste, Adriana, porque además veo que hay un manejo muy cuidadoso, muy detallado, cada especie, desde la fotografía hasta la descripción botánica y luego la descripción cultural de su uso, nos va metiendo a un mundo mágico absolutamente. Vamos a ir a un corte promocional y regresamos enseguida, Adriana, para que nos cuentes la metodología usada y luego cómo la reflejan en el resultado final de este libro. Claro que sí. No nos deje, regresamos enseguida para que sepa usted este catálogo de plantas medicinales y otros usos de la Sierra Otomí, Tepehua, de Hidalgo. Volvemos enseguida. Y hoy precisamente tenemos un libro que a mí en lo particular me parece muy interesante. Es el libro El Códice de San Salvador Tizayuca, un trabajo que desarrolló Sergio Sánchez Vázquez.
Es un documento muy interesante porque es el papel de tierras del pueblo de Tizayuca. Pues amigos, aquí regresamos a la presentación de este libro, Catálogo de Plantas Medicinales y otros usos de la Sierra Otomí-Tepehuá Hidalgo, que coordinó Adriana Gómez Aiza, doctora en ciencias en general, así lo definen. Sí, mejor. Profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, nos está platicando detalles muy interesantes. Desde luego el tiempo no es suficiente para agotar el tema, pero sí para que nos sugieras por qué leerlo. Pero antes de entrar a eso, ¿cuál fue la metodología, el rigor? Porque además cada libro, cada planta, perdón, ustedes terminan diciendo cuál es su nombre común, su nombre científico, con todas sus características. Después la descripción botánica, los usos actuales, un uso específico sobre todo en cuestiones medicinales, cómo se prepara. Y luego notas históricas, comentarios etnográficos, apuntes ecológicos, temas de interés y para saber más. Es decir, esto me parece interesante porque es una guía muy cuidadosa para alguien que quiere adentrarse en estos temas. No es nada más de que lo leo y ya me voy a tomar tal medicina para esto, no, sino es más rico que eso, un material informativo para que yo empiece, si de veras tengo el interés, a verlo y a saber y a entender el mundo de la farmacopea que encierran las plantas. Es un saber ancestral, envidiable y muy delicado. Mira, yo creo que una de las cosas que hay que aclarar inmediatamente de este catálogo, bueno, hay dos cosas que aclarar. Primero, no es un recetario medicinal. Me gusta esta idea. Nada. De hecho, son muy pocas las plantas en las que nosotros documentamos las formas de preparación concreta, ¿no? O sea, nosotros le preguntamos, me preguntas qué metodología. Fundamentalmente diríamos que es un trabajo de campo etnográfico, ¿no? O sea, ganó el lado del antropólogo. Claro. Por encima de otras cosas, porque salimos a campo y lo que hicimos fue contactar a los informantes clave, es decir, las personas que conocen el uso de las plantas medicinales, a los especialistas, y con ellos hicimos recorridos en campo y nos iban diciendo, esta planta sirve para tal cosa, y Después, por supuesto, que tuvimos el apoyo de la perspectiva biológica, sin la cual no podríamos haber identificado las especies. Porque la gente te dice, bueno, pues esta es la tlatlacococú, ¿no? O sea, como se llame la planta, ¿no? En la lengua indígena o en el español común. Entonces, con una capacitación básica sobre recolección y herborización de especímenes, nosotros como antropólogos y como biólogos estuvimos recolectando las plantas. Los que saben del tema taxonómico, las identificaron, las clasificaron y dijeron, bueno, pues es algo de lo más complicado, la taxonomía. De lo más complicado y también de lo más especializado. O sea, no todos los biólogos pueden identificar las plantas porque se nos olvida que como en todas las disciplinas hay especialidades. Entonces hay quienes son especialistas en helechos o especialistas en avechuchis vulgaris, como dicen por ahí, ¿no? Sí. En broma. Entonces, ellos son, en el equipo, por supuesto, que hubo biólogos y ellos identificaron sus propias especies y nos ayudaron a los que no entendemos de eso a clasificar las que nosotros habíamos recolectado. Una vez que tuvimos los datos, digamos, taxonómicos generales y las descripciones generales, nos dimos a la tarea entonces a partir de nombre científico, de nombre común y de todos los datos con los que nosotros disponíamos, hacer una documentación. Y esa documentación fue terriblemente compleja, porque cada una de las personas que participamos en la documentación de este catálogo, que no son todas las que participaron en el proyecto, por supuesto ya fue un número mucho más reducido, fuimos 4 investigadores
los que realmente nos dimos a la tarea de la documentación, aparte de sintetizar, digamos, todo este conocimiento exhaustivo. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue con documentos electrónicos dividirnos, ahora sí que literalmente, ¿cuántas plantas elegimos? Creo que son 84 o 83 por ahí. Entonces, dividido entre 4, a ti te toca de la A a la J, a ti de la tal a la tal. Cada quien trabajó un fragmento, un bloque de plantas. Documentó lo que pudo, según su expertise. Y entonces nos dimos un tiempo para hacer este trabajo de documentación y después rotamos los archivos electrónicos por correo electrónico, para buscar, confirmar, adecuar. Y ahí hay que reconocer que tanto las bibliotecas personales como el acceso a Internet y esa maravilla que ya es Internet, que te permite acceder a documentos maravillosos, pudimos hacer esa documentación. Evidentemente había cosas que los biólogos podían decir de los aspectos sociales y cuando a mí me llegaba el bloque que había trabajado la bióloga, pues yo aportaba, corregía tales cosas en la parte social y ellos, los biólogos, pues corregían lo que nosotros antropólogos no habíamos logrado. Entonces es muy rico. Comentarios etnográficos, notas históricas. Sí. Definitivamente la parte social. Y nos dimos el gusto. Ecológicos. Sí, y nos dimos el gusto de que en algunas plantas, incluso esos apartados cambiaran de nombre y se llamaran notas para la discusión, o sea, también hay en ese catálogo... No establecer un esquema rígido. No, y de hecho hay discusiones teóricas, ¿no? O sea, aparte de la documentación propiamente, y entonces dices, bueno, fulano de tal dice tal cosa, y esta planta se utiliza en otros lugares para tales temas y tal. Nosotros también descubrimos temas que nos permitieron discutir áreas de nuestro conocimiento que no están discutidas en esos textos. Entonces, de pronto, por ejemplo, cuestionarse por qué de pronto una planta como la yolochichi, que sirve para tratar el tema de la diabetes, está relacionado con el tema de la amargura y si esto significa un problema realmente de amargura como tal o está relacionado con sacrificios. Entonces, es muy rico porque nos permite discutir teóricamente cosas que nosotros damos por sentadas y traer generalmente. al momento actual una serie de conocimientos y tradiciones ancestrales que se han filtrado a lo largo de los siglos. Sí. Adriana, ¿y por qué recomiendas leer este libro? A mí me ha parecido fabuloso. Sobre todo, como dices bien, puede uno no ser biólogo o no ser especialista, pero te van llevando de la mano con una generosidad en el texto. No es un texto pesado, sin embargo, es un texto muy bien documentado. Te van llevando de la mano con amabilidad y te vas metiendo a un mundo extraordinario, ¿no? No es necesario que sea evidente la invitación a trabajar la etnografía, pero acaba uno inmerso en ella. ¿Por qué recomiendas leer este libro? Porque pensamos en este libro como un texto que permitiera un diálogo entre culturas y entre saberes, ¿no? Que a un especialista como un antropólogo o un biólogo le ayude a entender esa otra parte del saber que él tiene sobre, por ejemplo, una planta medicinal. Digamos, el biólogo entiende taxonómicamente a la planta, te puede hablar de sus propiedades fitoquímicas, en fin, pero se le puede escapar cómo la gente las utiliza, cómo la gente las valora, por qué la gente las usa o las deja de usar o les tiene miedo, etcétera, etcétera. E inverso. Pero además no nada más es para especialistas, de hecho la idea es que no sea para especialistas. Por eso intentamos que fuera un lenguaje sencillo y... muy ilustrada, además. Por supuesto, porque no hay nada más horrible que leer mucho texto, por una parte. Por otra, inclusive hasta detalles de códices y todo este tipo realmente hacen muy,
agradable la lectura. Nuestra intención fue interrelacionar esos conocimientos, ¿no? Y, por ejemplo, decir, bueno, pues si estamos discutiendo, por ejemplo, creo que estas imágenes de los códices tienen que ver precisamente con la yolochichi, ¿no? Esta planta prodigiosa se llama en español, que se utiliza para diabetes y que comprobado en laboratorio también sirve para trabajar con O sea que además hay un potencial muy fuerte que se puede desarrollar, que se debe atender ya. Sí, pero también hay que tener mucho cuidado, porque muchas plantas de estas medicinales son plantas silvestres, entonces tampoco se trata de llegar y depredar nada más. Exacto. Porque entonces nos acabamos la planta, ¿no? No son cultivadas, entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo extraemos las plantas, también hay que ser muy cuidadoso en cómo las utilizamos, porque generalmente existe el mito de que, como es una planta y me tomo un tecito no me hace daño. No. Cuidado con los efectos colaterales. Exacto. Que no se conocen. Y entonces, igual nosotros queremos acceder a un público general, ¿no? Y en ese público general estamos pensando en muchachos de secundaria, de preparatoria, de licenciatura que están estudiando, que quieren saber un poco más de las plantas, una guía para las personas que están buscando resolver sus problemas de salud. Hace rato comentabas, bueno, las comunidades no están aisladas, ¿no? Y ahí cuando vas a trabajar con los especialistas te das cuenta de que ellos están capitalizando el conocimiento sobre plantas medicinales tradicional y ancestral, pero también están integrando otras formas de conocimiento sobre la salud y la enfermedad que son contemporáneas, que son ajenas a su cultura. Y que además han llegado a un punto muy sabio de combinación balanceada entre la medicina tradicional con sus efectividades y la medicina contemporánea alópata con sus efectividades. También. Esto nos lo comentaba un doctor, uno de los doctores que llegó a hacer su servicio social y ya se quedó allí desde hace 50 años, se me escapa el nombre del doctor, gentilísimo, una ocasión platicamos con él y nos advertía de lo rico que era la medicina tradicional, muy sustentada en la herbolaria, pero además con una honradez extraordinaria nos decía lo mucho que había aprendido de ellos. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y para nosotros también, entonces, la publicación de un libro como todavía tiene una deuda con todas estas comunidades y con la gente con la que trabajamos. Nuestra intención es llevar este libro de regreso a las comunidades, porque ese diálogo también queremos que se establezca entre las gentes de distintas tradiciones culturales, ¿no? Las plantas que hay en Acaxochitlán no son las mismas que hay en Huehuetla, porque los ecosistemas son distintos, claro. Las culturas son diferentes, entonces queríamos ver si una misma planta se utiliza de formas distintas en estos lugares, o si una planta que no existe aquí puede ser transportada o trasladada para otros lugares. Entonces también el diálogo es que este libro le sirva a los tepehuas, a los yujús y a los nahuas de estas zonas, para que también los puedan consultar y se enteren de lo que hacen sus vecinos, o de, por ejemplo, ampliar el conocimiento que ellos mismos tienen sobre las plantas que ya usan y que se pueda entender un poco más, ¿no? Claro. Adriana, de verdad, felicidades por este libro. Gracias. Me divirtió leer estas partes de comentarios etnográficos, históricos, ecológicos. O sea, en lo biológico me hizo recordar, hace muchos años trabajé en la edición de la Enciclopedia de México y justamente mi primer tarea fue revisar toda la parte de flora. Entonces, bueno, para mí fue un recuerdo muy agradable. Y de verdad, muchas felicidades. Es un libro que me llamó muchísimo la atención. Gracias. Y por eso mismo entendí que era un trabajo exhaustivo. Y ahora que nos lo cuentas, 10 años de trabajo no sí, son poco, muchos. pero es lo que pedía un tema de esta naturaleza, de estas dimensiones. Pues esto es Catálogo de Plantas Medicinales y Otros Usos de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo, que coordinó Adriana Gómez Aiza. Gracias. Gracias por aceptar la invitación para venir a platicar sobre este material. Gracias por la Y invitación. pues esperamos que en otra ocasión nos vengas a platicar de otras obras que has publicado. Ojalá que así sea. Aquí estaremos. Gracias. A usted que nos siguió, muchísimas gracias. Esto es Editorialmente. Recuerde, es una labor de difusión de la obra de nuestros profesores e investigadores a través de Garza TV de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Siga con nosotros.